tal amigos? Muy buen día, muy bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. Hoy en homenaje, rindiéndole una especie de celebración, el pueblo cristiano a nivel mundial, celebramos el Pentecostés toda esta última semana, hasta el día de hoy inclusive, la fiesta judía que se originó ahí, cuando Dios les da las tablas de la ley, pero bueno, al pueblo de Israel luego de la Pascua, 50 días, eso significa Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Es decir, si contamos desde el 9 de abril, domingo, hasta el día de ayer son 7 semanas, más el día de hoy. Completamos los 50 días, eso significa Pentecostés y nos da el nombre a los cristianos evangélicos pentecostales a nivel mundial, que tiene la particularidad de creer en la persona y en el poder del Espíritu Santo y también en la necesidad de Él para poder vivir la vida cristiana de alguna forma en bendición y victoriosa. Bienvenida, Denise. Buenos días para todos, qué bueno reencontrarnos nuevamente por este canal en el programa Verdad y Vida. Sí, muy cierto, ya desde la semana próxima pasada, toda la iglesia pentecostal más que nada, estamos gozándonos y alegrándonos en la presencia del Espíritu Santo divino de Dios, el cual es necesario para nuestra vida cristiana porque Él es, en primer lugar, debemos aprender a ser su amigo. Obviamente, para eso tenemos que conocerlo, pero también es quien nos ayuda, quien nos socorre, quien nos enseña y nos consuela. Así que sí será importante el tener el Espíritu Santo de Dios y ser su amigo. Sí, queremos comenzar hablando de lo que pasa cuando el Espíritu Santo no está respaldando una religión, por ejemplo. Pasa tanto a nivel del Evangelio como a nivel del catolicismo, con el mayor de los respetos. Por ejemplo, a nivel de la Iglesia Católica se impuso en sus líderes, los sacerdotes, los obispos, el celibato. Y el celibato, el apóstol Pablo dijo claramente que si uno no tiene el don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando, porque la necesidad fisiológica de la sexualidad con la cual hemos nacido, hombres y mujeres, requiere, bueno, la atracción natural del hombre por la mujer y viceversa, que así es como Dios nos creó originalmente. Luego la gente va tomando otros caminos, pero la primera institución que existió en el mundo fue la familia, fue el matrimonio en primer lugar y luego la familia, y la instauró el propio Dios, antes que hubiera estados, repúblicas, democracias, ordenamientos jurídicos, etcétera. Primero que nada existió el matrimonio y luego la familia. Así que la Constitución en su artículo 40 y 41 destaca el matrimonio como la base de la sociedad, la familia, por cierto, y luego la patria potestad, que es la autoridad de los padres, derecho de ver de todos los padres sobre sus hijos mientras estos son menores de edad. ¿Qué podemos decir a propósito de también lo que pasa en una iglesia evangélica si no se, digamos, se vive la presencia de Dios? Exacto, un joven emergente de una familia evangélica metodista de Estados Unidos, luego se convirtió en el creador de la revista y clubes Playboy. Hugh Hefner dijo en diversas entrevistas: Playboy fue la respuesta a la estricta educación metodista ortodoxa de mis padres. Teníamos prohibido el alcohol y hablar de sexo era tabú, igual que mostrar los sentimientos y cualquier contacto de tipo corporal. Mi madre no me besaba para no transmitirme bacterias, no perdí la virginidad hasta los 22 años, en la que se casó con la primera de las 3 esposas, la segunda a los 63 y la tercera a los 86 años. La revista fue el producto de mis sueños incumplidos.
Con ella escapé de la vida de mis padres. Quería regresar a la fiesta, el gozo y abrazar el más puro de los hedonismos. Quería alejar el sexo de la moral y de ser percibido como una actividad que solo debía ocurrir dentro de los límites del matrimonio. Esto es precisamente lo que produce la religión sin la presencia y el poder del Espíritu Santo. Seguimos, hubo entre bastidores una historia de abusos, violaciones, malos tratos, manipulación tipo secta. Satanás y su mundo le dio a este hombre todo lo que cualquiera podría desear: fama, mucho dinero y placeres, pero finalmente perdió su alma. Se vieron John y Charles Wesley, que fundaron, sin querer, eran anglicanos, el movimiento metodista el 1 de mayo de 1739, lo cual hoy es una gran denominación cristiana a nivel mundial. Cabe destacar que esta denominación del metodismo no fue una idea de Juan y Carlos Wesley, ingleses, ministros ingleses, de fundar una nueva organización, ya que eran de la iglesia anglicana. Pero empezaron, como no hallaron lugar para dar clases a los niños, empezaron a hablar en las calles, a evangelizar, a enseñar la palabra de Dios, y esto fue un movimiento que empezó a tomar forma y a dimensionarse y a internacionalizarse, de manera que hoy esta gran iglesia de denominación está en todo el mundo. No obstante ello, recientemente, como otras iglesias históricas, sufrió un cisma, ya que una parte abrazó la ideología de género, permitiendo la ordenación de ministros homosexuales y el casamiento de ellos, y otra parte siguió fieles a los principios bíblicos. Entonces surge una pregunta cuando hablamos del Espíritu Santo, más bien son tres. ¿Quién es el Espíritu Santo y sus principales atributos? ¿A qué, por qué y cuándo vino el Espíritu Santo? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos notar la diferencia al ver su manifestación? Está bueno hablar sobre esto porque hay mucha gente que conoce acerca de la vida y obra de Jesús, que está perfecto, deberíamos profundizar, no estoy diciendo que no, deberíamos profundizar cada día más en la vida y obra de Jesús, pero se destaca de la misma los últimos 3 años de sus 33 años de vida. Pero el Espíritu Santo ha estado con la iglesia y en la iglesia en los últimos 2000 años, y la gente desconoce, y es más, mucha gente que menciona al Espíritu Santo lo hace con sarcasmo, con ironía, basados en la obra y gracia cuando la Virgen María concibió del Espíritu Santo a la persona de Jesús. Y lo hacen en tono burlesco, sin el más mínimo respeto ni temor de Dios. Entonces, comenzamos por mencionar algunos versículos bíblicos. Bien. Génesis 1:1, si usted quiere comenzar a leer también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hace poco estuvimos hablando acerca de las investigaciones científicas acerca de cuándo se generó o cuándo apareció el agua en el planeta, que cubre el 71% de la población del mismo, y los científicos afirman que tiene 4.500 millones de años y que surgió a partir del choque de meteoritos que andaban en el espacio. No obstante, aunque esa historia es muy increíble, reitero, es más fácil creer en el relato bíblico que en lo que dice la ciencia, porque en definitiva, más allá de que haya venido en los meteoritos, alguien la creó, al agua que estaba en los meteoritos. Siempre va a faltar un eslabón en la cadena de la ciencia, así como para explicar el origen del ser humano, que cualquier persona, por analfabeta que sea, simplemente con que le relaten la historia bíblica y crea en ella, ya tiene
el problema resuelto. De hecho, para nosotros no es un problema esto. Pero quiere decir que desde el primer versículo, o de los primeros 2 versículos del Génesis o libro de los comienzos, ya la Biblia nos habla del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Y está bueno aclarar que el Espíritu de Dios no es una energía, porque algunos, hoy está de moda el tema de la energía, y vamos a definir lo que son las energías o lo que es una energía en lo natural como también en lo espiritual, pero cuando hablamos de la persona de Dios no estamos hablando de energía. Dios sí puede generar energía, de hecho nos da energía para hacer las cosas de la vida, para hacer o dejar de hacer determinadas cosas, pero Dios no es una energía. Dios genera, crea la energía, no es, hay que aclarar eso, porque la energía es más bien abstracta, impersonal, y Dios es una persona. Entonces, vamos a dar lectura ahí. Sí, el término energía del griego energía, actividad, operación, de energos, fuerza de acción o fuerza de trabajo, tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad de obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. En física, específicamente en mecánica, energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía, energía se refiere a un recurso natural que incluye la tecnología asociada para poder extraerla, transformarla y aplicarla a la industria y la economía. En la termodinámica, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar transformaciones mediante trabajo, mediante calor, en ellos mismos o en otros cuerpos. El concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. La definición no abarca la energía que tiene una onda electromagnética. La masa y la energía están estrechamente relacionadas. Los organismos vivos requieren energía para mantenerse vivos, como la energía que los humanos obtienen de los alimentos. La civilización humana requiere energía para funcionar, que obtiene de recursos energéticos como combustibles fósiles, combustible nuclear o energías renovables, sol, viento y agua. Los procesos del clima y del ecosistema de la Tierra son impulsados por la energía radiante que la Tierra recibe del Sol y la energía geotérmica contenida en el interior de la Tierra. Por eso es necesario hablar de estas cosas, porque hoy está de moda, uno va a un lugar, uno escucha a la gente, dice, fui a tal lugar, había una mala energía, o le oran a la energía del universo, o el universo me dio energía y qué sé yo. Las vibras y demás. El universo fue creado por Dios. Y antes que hablar con el dueño, con los monos, vamos a hablar con el dueño del circo. Dios es quien creó todas las cosas y tiene todo poder y toda autoridad y escucha la oración. De hecho dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero la gente desconoce intencionalmente en la mayoría de los casos, no se enfocan en buscar a Dios, ni en aprender de Él, ni de su palabra, siendo que es tan necesario y tan importante la comunión, la comunicación, el apoyo, el respaldo, la fuerza, todo lo que de Dios podemos recibir diariamente para afrontar las situaciones que nos toque a cada uno, que a veces son muy terribles, muy dolorosas, pero solo con la ayuda de Dios. Jesús dijo, sin mí nada son y nada pueden hacer. Y cuando Él ascendió dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador, el Paracleto en griego, que es alguien que está llamado a estar al lado de, y así es, el Espíritu Santo está con, que significa al lado, y en, que significa dentro, de todos aquellos que tenemos una fe en Jesucristo. Entonces, a continuación hablemos de las
actividades que el Espíritu Santo hace como persona que es, que ahí lo podemos ver, sí. Como persona divina, tiene características que lo distinguen. Santidad. Previo a eso. Aleluya, sí, esperen un poquito acá. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, como persona divina que es tiene características que lo distinguen, como venía diciendo Frei, tiene voluntad, posee querer y determinación. Es agente consolador, abogado, instructor, amparador. Se lo trata con el nombre personal él, se lo nombra entre otras personas. Es otro, además de Cristo, tiene conocimiento y sabe las cosas divinas, enseña, convence, escudriña, impide, prohíbe, concede, permite, administra, distribuye, habla, toma decisiones, guía, anuncia, puede ser entristecido, intercede, llama, puede ser resistido, se agrada, comisiona, puede ser tentado, puede ser blasfemado. Y a continuación, esas son las distintas actividades que realiza en interacción con los humanos, pero a continuación los principales atributos de su persona divina son los siguientes: santidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad, omnipresencia. Es decir, el Espíritu Santo es realmente santo, valga la redundancia, es totalmente contrario, él nunca va a respaldar una acción que sea contraria a la palabra de Dios. Las personas que le atribuyen al Espíritu Santo acciones que son contrarias a la palabra específica de Dios, que está claramente escrito en la Biblia, podemos tener la certeza de que no es el Espíritu Santo quien está en el asunto. O son espíritus del otro lado, es decir, diabólicos, o son emociones y pensamientos humanos que nada tienen que ver con Dios. Luego la eternidad, el Espíritu Santo no tiene principio ni tendrá fin, es autoexistente y viene desde la eternidad y hacia la eternidad. Es difícil de comprender por la mente y la razón humana porque Dios es eterno y bueno, autoexiste, nadie lo creó, Él es el creador de todas las cosas, nosotros sí tuvimos un principio y en lo físico tendremos un final, pero Dios no. Aún Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y como vimos en el libro de los comienzos, en su primer capítulo, el Espíritu Santo ya se movía sobre las aguas. La omnipotencia, Dios tiene todo poder y toda autoridad. Dios está en control de todo lo que pasa en el universo y lo que permite, lo permite con un propósito divino y también nos deja en claro que Dios es bueno y nos dio un libre albedrío, que si tomamos decisiones equivocadas es absolutamente nuestra responsabilidad. La omnisciencia, Dios sabe todas las cosas, pasado, presente y futuro, y aclaramos que solo Dios sabe el futuro. Cuando hay personas que practican la adivinación, por eso le llaman adivinación, tratan de adivinar lo que va a pasar. Dios no está adivinando, Dios sabe el futuro y dice que no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Los profetas no son adivinos, nada tiene que ver la adivinación con la profecía. La profecía es 100% exacta, no es aproximada. A veces la gente habla de las predicciones de Nostradamus y de otras, y dicen, bueno, determinado porcentaje de aproximación en su cumplimiento. Las profecías de Dios son 100% exactas. Si vienen de parte de Dios, se cumplen 100% en su momento, en su tiempo, pero Dios sabe el futuro y solo aquellos que pueden tener una revelación, una palabra de parte de Dios, pueden saber más allá de lo que está la palabra escrita, en la cual está todo lo que va a suceder al mundo y a la humanidad, por lo cual podemos saber el futuro a través de la palabra de Dios.
en la cual muchos no creen lamentablemente. El amor, Dios es amor, como también Dios es justo, ¿verdad? Son atributos de Dios. Dios en su esencia es amor, amor ágape en el griego, es un amor incondicional. Luego la inmutabilidad, Dios no cambia ni por el tiempo, no cambia ni por el clima, ni por los gobiernos de turno, ni las políticas, ni las culturas. Dios es el mismo acá que en la China comunista, es el mismo en los Estados Unidos que en Europa, etc. Dios no cambia, siempre es el mismo. Y la omnipresencia significa que Dios puede estar aquí en simultáneo en todo el planeta y puede conocer el pensamiento y las acciones de cada ser humano, no importa si somos 8.000 millones o más. Dios es todo poder y tiene toda autoridad. Bueno, entonces la siguiente pregunta, ¿a qué? ¿A qué, por qué y cuándo vino el Espíritu Santo? Bueno, vino a darnos en primer lugar poder para ser testigos de Jesús. Nosotros sabemos y reconocemos que no somos nada sin Él y no podemos hacer, por lo tanto, nada. Él nos da la fuerza y el poder para vencer. Bueno, usted sabe de los problemas y situaciones bien difíciles y es muy cierto. Hay poderes también que vienen desde lo espiritual, de Satanás. Son poderes espirituales de la oscuridad, de las tinieblas, que vinieron a matar, robar y destruir. Y como son de las tinieblas, andan engañando, no se muestran dando la cara. Y humanamente no podríamos vencerlas. Por lo tanto, es necesario tener este poder, esta fuerza, dada por el Espíritu Santo Divino del Señor, que viene a ser testigo de Jesucristo. Esto está en Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Poder, dunamis, ya en varias oportunidades hemos hablado de este dunamis, de este poder, de esta fuerza, capacidad, como una dinamita, así lo puede entender también. Zacarías 4:6, la palabra de Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Claramente está que hay muchas circunstancias y situaciones que humanamente, Freddy, nosotros no vamos a poder vencerlas. Necesitamos del Espíritu Santo, de esa fuerza sobrenatural que viene dada a través de Jesucristo para poder vencer esas fuerzas de maldad, de la oscuridad que veníamos describiendo. Y en Hechos 19:2 está el relato cuando Pablo el apóstol les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hoy día sucede lo mismo. Mucha gente no cree porque no ha escuchado hablar, no le han enseñado. Si usted va a una iglesia, con todo respeto, y no hablan del Espíritu de Dios, no hablan del Espíritu Santo y el poder que está al alcance de cualquier cristiano, váyase inmediatamente de ahí a un lugar donde sí le hablen, crean en el poder y en la presencia del Espíritu Santo, porque es quien hace la diferencia, quien distingue al verdadero cristianismo de las miles de religiones, filosofías humanas, etcétera, etcétera. Entonces, dice, ¿y en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron en el bautismo de Juan, es decir, en el bautismo por agua, que los evangélicos bautizamos por inmersión, la Iglesia Católica por aspersión, a los bebés recién nacidos, pero la Biblia, Jesús mismo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, es decir, la salvación es individual. Yo no soy salvo por la fe de mis padres, soy salvo por mi decisión personal de seguir a Jesucristo y de creer
en Él y por eso me bauticé a los 18 años. Y en tu caso fuiste mucho más grande, ¿no? Sí, 33 años como Jesucristo. Jesucristo también fue bautizado a esa edad. Por lo tanto, el bautismo que habla es cuando uno es consciente y puede saber qué es, conocer y saber qué es lo que va a hacer. Porque es una gran responsabilidad el bautismo. No es que después mis padres me lo cuenten o me lo digan y yo por ahí estoy en otro camino, no estoy en el camino del Señor porque no quiero saber absolutamente de nada. Porque en realidad la religión ata, no es que libera o podés tomar tus propias decisiones a voluntad misma, ¿no? Entonces, sí, por algo Jesús luego, como testimonio, como testigo, muestra ese bautismo, ¿no? Él mismo es bautizado, así que es así como nosotros debemos también hacerlo. Bueno, es así, que aclaro que Jesús se bautizó un poquito más joven, sí, a los 30 años, al comienzo de su ministerio, da igual, 3 más, 3 menos, lo importante es que se bautizaron siendo adultos, porque es una decisión que uno toma. De hecho, Juan el Bautista decía, vos sos el que me tenés que bautizar a mí, pero Jesús dijo, ojo, tranquilo, se tiene que cumplir la Escritura, ese es tu rol, tu ministerio, eran primos hermanos, se llevaban 6 meses, Juan era 6 meses mayor que Jesús y eran primos hermanos, así que por causa de la palabra, Jesús dijo de él que era el hombre más lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre que había dentro de los mortales, dentro de los seres humanos. Y por decirle la verdad al rey, denunciar el pecado de adulterio que tenía con su cuñada, le costó la vida, lo decapitaron. Es muy triste, pero estas cosas siguen sucediendo hoy. De alguna forma los predicadores somos una amenaza para aquellos que hacen las cosas mal, que están falseando, mintiendo, engañando, adulterando, estafando, robando. Somos una amenaza cuando hablamos la palabra de Dios. No es que nosotros seamos los mejores o seamos tan santos como Jesús, aunque sí debemos serlos, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, y nos incluye a todos, a los predicadores, a los líderes cristianos. Si no somos santos no podremos jamás ver el reino de Dios, lo cual no significa que no tengamos autoridad para decir las cosas que hay que decir, porque es un mandato de parte de Dios a aquellos a quienes Dios nos ha llamado. ¿Y qué dice la profecía de Joel 2:28? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y Jesús dice, si me amas, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté, yo ya lo mencioné al principio, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocerán, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Se nos fue el tiempo, Denise. Se nos fue el tiempo, pero no las ganas de seguir hablando de estas cosas tan importantes, de lo cual trae bendición para todo aquel que lo recibe y cree. Como siempre decimos, tiene que recibir la fe dada por Dios, porque es un don sobrenatural, no es una energía. Usted no va a ir a una iglesia a comprarla, ni a un supermercado. Esto es para todos aquellos que creen en Dios, en Jesucristo y el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Y mañana nos reencontraremos entonces en otro programa de Verdad y Vida. No te vayas porque aquí sigue la mejor programación.